y si hay algún detalle que no lo entiendan, me preguntan. Bien, entonces vamos a ver otras propiedades operacionales. En primer lugar, vamos a ver la inversa del teorema de convolución. Voy a poner aquí cada una de las expresiones que voy a necesitar para los ejercicios que vamos a discutir en este día. Entonces, la inversa del teorema de convolución está dada por un producto de transformada f de s por g de s. Entonces, sabemos que eso va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta t de f de tau por g evaluada en t menos tau. Entonces, aquí la variable de integración es tau, que es diferencial de tau. Y tenemos la inversa de la transformada de una integral. Entonces, su inversa está dada por esta expresión. La inversa, la transformada de una función en términos de s partido entre s. Entonces, esto da lugar a la integral de f de una función f evaluada en tau. ¿Sí? Sería f de tau. Observen que la primera aparece, está evaluada en dos funciones, cuando es el teorema de convolución. Esta es consecuencia de este teorema. Le llamamos inversa de la transformada de una integral. La transformada de una integral. Bien, entonces ahí tenemos lo que vamos a utilizar por el momento. Entonces voy a escribir el enunciado para recalcar algunos detalles. Me dice que use la inversa del teorema de convolución del teorema de convolución se lo voy a abreviar de convolución, que refiere a la primera expresión, o de la transformada de una integral, es decir, la inversa de la transformada de una integral. La transformada de una integral para determinar la transformada inversa indicada. Entonces vamos a determinar la transformada inversa indicada en el problema número 11. Entonces, en el problema número 11, tenemos la transformada inversa de esta expresión. Tenemos la transformada inversa de 1, ¿verdad? Sobre s, factor de s menos 4. Tenemos esa expresión. Entonces podemos hacerla ya sea aplicando la inversa del teorema de convolución, como me lo dicen en Iber, o por la inversa de la transformada integral, que sería de esta forma. Vamos a hacerlo por la primera expresión.
Entonces sería, voy a reescribirlo como un producto de dos funciones. Quedaría así, ¿verdad? Puedo escribir esto como 1, ¿verdad? Sobre S, ¿verdad? Por 1 sobre S menos 4. Tenemos ese producto de funciones. Entonces puedo distinguir quién va a ser mi f de s. Observen de que mi f de s sería este. Entonces yo quiero conocer, de acuerdo a esta expresión, eso va a ser igual a la integral de f evaluado en tau. En otras palabras, debo conocer f minúscula. Entonces, como necesito f minúscula de t, sabemos que eso no es más que la inversa de f mayúscula de s. Voy a ir haciéndolo paso a paso, pero ¿quién es mi f mayúscula de s comparando? Mi f mayúscula de s sería 1 sobre s, ¿verdad? Entonces sería la inversa de 1 sobre s. Pero la inversa de 1 sobre s, sabemos que eso, de acuerdo a una de las transformadas inversas de algunas funciones básicas, eso es igual a 1, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, si eso es así, quiere decir que yo puedo evaluar f de tau. Me está diciendo que f de t es constante e igual a 1. Entonces, pero yo necesito ¿quién? F evaluada en tau. Observen de que independientemente del valor que tome la t, ¿verdad? En este caso está tomando el valor de tau, ella siempre va a ser constante e igual a 1. Ya conozco f de tau. También necesito mi función g y luego le evalúo en esta expresión. Pero ¿quién va a ser mi función g de t? La función g de t va a ser la inversa de g mayúscula de s. Esto es bien importante, esto que estoy escribiendo aquí. Pero comparando, ¿quién sería nuestro g mayúscula de s? G mayúscula de s sería esto. Entonces lo introducimos allí, ¿verdad? Y tendríamos la inversa de g mayúscula de s, ¿verdad? Sería 1 sobre s menos 4. Me quedaría que eso es e igual a la 4. ¿Sí, verdad? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Quiere decir que yo ya puedo saber cuándo va a ser g cuando t se sustituye por t menos tau. Entonces, sustituyendo aquí y aquí por t por t menos tau, me quedaría eso que necesito ahí, ¿verdad? Ya me quedaría g cuando t toma el valor de t menos tau, me quedaría esto, ¿verdad? Y a la 4 veces factor d, sustituyendo t por t menos tau, me quedaría así, ¿verdad? ¿Hasta ahí? Ahora sí, quiere decir que de acuerdo a eso tenemos esto, paso a esto. Entonces va a ser la integral desde 0 hasta t, de acuerdo a la inversa del teorema de convolución, de f de tau, pero f de tau ¿cuánto vale? Vale 1, ¿verdad? Por g de t menos tau, que sería esto. Entonces me quedaría en... Si quiero, puedo efectuar ese producto indicado, lo voy a efectuar por algo. Me quedaría menos 4 tau, así, diferencial de tau. ¿Estamos? Sustituyo, ¿verdad? Entonces, integro, ¿verdad? Puedo integrar y observen de que esa integral es inmediata. Voy a confirmar aquí. Entonces, la antiderivada de la exponencial va a ser la misma exponencial de la e. Quizás la voy a dejar indicada y es eso del número que voy a escribir como denominador, ya lo voy a explicar por qué, para no hacer cambio de variable. Me queda así, tau, voy a dejar así, por simplicidad y por conveniencia. Entonces la antiderivada de una exponencial me quedaría aquí, ¿saben que cuando yo efectúe me quedaría 4t menos 4 tau? Estoy integrando con respecto a tau. Entonces, esto sería lo variable. Esta sería la parte variable. Entonces, cuando hago cambio de variable, ese que tenemos, ese menos 4 que tiene como factor, aquí lo escribo como divisor, menos 4, así. Para no hacer cambio de variable. Esa es una forma práctica de hacerlo.
desde 0 hasta T. Evalúo, ¿verdad? Sustituyo aquí tau, que es la variable, ¿verdad? Por T, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, voy a evaluar de una sola vez, me quedaría que esto va a ser igual a, sustituyendo aquí por, voy a poner el paso previo, E a la 4 factor de T, sustituyendo tau por T, ¿verdad? Por el límite superior me quedaría así, sobre menos 4. Menos, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, sustituyo tau por 0, ¿verdad? Entonces me quedaría E a la 4 T, ¿verdad? Menos 0, ¿sí? ¿Verdad? Sobre menos 4. Estoy haciendo limpiar menos. T menos T, 0, ¿verdad? Me quedaría E a la 0, pero E a la 0 es igual a 1, repito. T menos T es 0, ¿verdad? Me quedaría E a la 0, 1, menos un cuarto, ¿verdad? Por el menos que tenemos aquí, ¿verdad? Menos por este menos, vamos a ver. Aquí me quedaría E a la 4 veces T, ¿verdad? Cuarto. Si quiero, puedo sacar factor común en un cuarto y me quedaría un cuarto factor T. Voy a poner este de primero por ser el positivo, ¿verdad? Y esto dividido entre ello mismo, 1 en menos entre más, da menos, me quedaría menos 1. Este sería usando la inversa del teorema de convolución. ¿Preguntada hasta ahí? ¿Alguna observación? Lo he hecho con lujo de detalle para que se visualice esto. Observen que no es más que evaluación de funciones en la mayoría de casos. Pero también lo puedo hacer por la inversa de la transformada de una integral. Es decir, puedo reescribir esta expresión de esta forma y usar eso. Entonces voy a poner o bien, esta sería otra forma de hacerlo. Es decir, usando la inversa de la transformada de una integral. Me quedaría que esto va a ser igual a transformada inversa de 1 sobre S factor de S menos 4. Ahora la voy a escribir de esa otra forma, ¿verdad? Quiero escribirla de esta forma porque quiero usar esto. Entonces me quedaría la inversa de. Reescribiendo esto, me quedaría 1 sobre S menos 4 sobre S. ¿Estamos? Entonces va a ser igual a esa integral. Entonces, ¿qué necesito? Mi f minúscula de t. Entonces, ¿quién va a ser mi f minúscula de t? Mi f minúscula de t decíamos que es la inversa de f mayúscula de S. Ahora, la nueva S va a ser ya, observen ahí, la nueva S es esto, comparando mi f mayúscula de S sería esto, comparando, ¿estamos? Entonces, eso es lo que voy a introducir aquí. Entonces me quedaría la inversa de 1 sobre S menos 4. ¿Estamos? Y me quedaría la inversa de esto, me quedaría E a la 4 veces T. Pero yo la necesito evaluarla en ¿quién? En tau, ¿verdad? Entonces la evalúo en tau. Sustituyo aquí y aquí T por tau, ¿verdad? Entonces me quedaría, por tanto, F cuando T toma el valor de tau, me quedaría E a la 4 veces tau. Entonces, de acuerdo a eso, tendríamos la integral desde 0 hasta T, T minúsculo, de F de tau, pero F de tau es E a la 4 veces tau, diferencial de tau. Evalúo la integral, la antiderivada de la exponencial es la misma exponencial. Se ve que aquí la variable de integración es tau. Entonces, aquí tiene ese 4 como factor, para no hacer cambio de variable, lo escribo como divisor. Si lo tuviera como divisor, lo escribiría aquí como factor. Desde 0 hasta T. Evaluando en el superior, sustituyendo tau por T, me quedaría 4 veces
T, ¿verdad? Sobre 4. Menos, de acuerdo al teorema fundamental, sustituyendo tau por 0 me quedaría 0 por 4, 0. Me quedaría e a la 0, pero e a la 0 es 1, repito. Sustituyendo tau por 0 me quedaría 4 por 0, 0. Me quedaría e a la 0, pero e a la 0 es 1 sobre 4. Este menos del, de acuerdo al teorema fundamental. Sacando factor común el cuarto, me quedaría un cuarto factor de e a la 4t menos 1. Y entonces, observen de que independientemente de la forma que procedan, ya sea usando la inversa del teorema de convolución o la inversa de la transformada de una integral, el resultado es siempre el mismo. ¿Preguntada hasta ahí? Esa es la idea fundamental de ese tipo de problema. Bien, observen que hay una característica es que hay problemas que ustedes no pueden resolver usando o bien un teorema u otro, pero ahí justo de ustedes. Cuando se pueda usar de varias formas, la ventaja es que me permite verificar si lo que he hecho está correcto. Bien, hemos visto eso. Veamos otro ejercicio. Vamos a ver ahora la transformada de una periódica. Vamos a poner ahí el teorema. Veamos este teorema, la transformada de una función periódica. Entonces, de una periódica de periodo T mayúscula, de periodo T. Entonces, sabemos que dicha transformada, vamos a llamar F a la función, transformada de esa función periódica, está dada por el recíproco de esta expresión, el recíproco de 1 menos e a la menos st. Esto multiplicado por la integral que va desde 0 hasta t minúscula, no confundirla con el periodo de e a la menos st por la función que quiero calcular su transformada. ¿Estamos? Bien, vamos a resolver usando ese teorema. Me dice, use la transformada de una función periódica. Voy a poner aquí la inicial. Usar el teorema de la transformada de una función periódica. Voy a realizar el teorema de la transformada de una función periódica
Para determinar la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de la función cuya gráfica se muestra. Se muestra. Es decir, la de la figura siguiente. Vamos a poner aquí la figura. Vamos a resolver el problema cuya gráfica es esta. Vamos a poner así. Tenemos mi función f de t, cuya gráfica es esa función periódica. Tenemos nuestro eje T. Entonces la gráfica tiene esta forma. Aquí lo que tenés que saber, tener bien claro, es hasta dónde se da un periodo. Desde donde se comienza a repetir la gráfica, ahí se termina un periodo. Bien, ahí tenemos un esbozo de la gráfica. Entonces, observen de que hasta dónde sería un periodo, cuánto valdría T mayúscula ahí, hasta dónde se comienza a repetir la gráfica, comenzando desde cero. Observen de que primero toma el valor de 1, el constante igual a 1 entre 0 y algo, y es nula entre a y 2a, y aquí ya se comienza a repetir, a partir de aquí se repite, entonces quiere decir que este sería un periodo, ¿verdad? Es decir, nuestro t sería igual a 2 veces a. Entonces tendríamos que nuestro periodo es igual a 2 veces a. Bien.
Porque observen de que ya está definido. Aquí me hace falta, aquí era hasta donde termina el periodo. Hasta ahí. Observen de que está definida para un periodo, la integral. Bien, entonces venimos y nos vamos a esa expresión. Decimos la transformada de Laplace de f de t. Es esa función periódica, es decir, su gráfica es eso que está en rojo. Va a ser el recíproco de 1 sobre e elevado a la menos st. Pero ¿quién es t? Nuestro t mayúscula es rosada. Entonces me quedaría menos 2as. Sustituyendo ahí a por el t por eso, 2as. Y aquí tendríamos la integral que va desde 0 hasta donde termina el periodo, 0 hasta 2 veces a de e a la menos st por la función periódica de la regla de asignación. Pero observen de que como tiene dos tramos diferentes, ¿verdad? En el intervalo que va desde 0 a a, ella toma el valor de 1, estamos. Y entre a y 2a toma el valor de 0. ¿Estamos? Entonces tengo que dividir esta integral en dos integrales, ¿verdad? Entonces tendríamos integral, tendríamos 1 sobre el recíproco de esta expresión, ¿verdad? E a la menos 2as factor d. Aquí tendríamos, vamos a partir esto en dos integrales, ¿verdad? La integral que va desde 0 hasta a de e a la menos st, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por f de t, pero f de t, el tramo desde menos a vale 1, ¿verdad? Tendríamos esto, diferencial de t, ¿verdad? Pero en el tramo que va desde a hasta 2a, desde a hasta 2a, volvemos a poner la exponencial de la e a la menos st. En ese tramo es nula, ¿verdad? Entonces aquí ponemos 0. Diferencial de t. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? La transformada de f minúscula de t va a ser f mayúscula de s. Esta va a ser nula, ¿verdad? Porque esto nos daría 0. Esta no, esta la podemos integrar, ¿verdad? La antiderivada de esa exponencial natural, ponemos previamente lo que tenemos originalmente, ¿verdad? 1 sobre 1 menos e a la 2as. Esto teníamos originalmente. La integral de esto, observen que la antiderivada de e a la menos st va a ser e a la menos st, ¿verdad? Como estoy integrando con respecto a t minúscula, esto es constante, ¿verdad? Entonces solo tenemos como factor, aquí lo escribo como divisor para no hacer cambio de variable. Desde 0 hasta a, ¿verdad? Evalúo, ¿verdad? Usando el teorema fundamental del cálculo. Observen que aquí tenemos una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Porque uno lo puede escribir como 1 al cuadrado y esto lo puede escribir como e a la, aquí ya falta la s, e a la menos as al cuadrado, ¿verdad? Lo puede escribir así, ¿verdad? Ahora, aquí evaluando en el límite superior, sustituyendo a por t, ¿verdad? Me quedaría a por s, a s, ¿verdad? E a la menos a s, más entre menos también, ¿verdad? Entonces me quedaría menos a s, ¿verdad? Sobre s, menos, aquí evaluando en el inferior, me quedaría 0 por esto, 0, ¿verdad? Me quedaría e a la 0. E a la 0, 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 y más entre menos también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a poner así. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Operamos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Lo puedo factorizar, ¿verdad? Como un producto de una suma por una diferencia.
A cuadrado más B cuadrado, recuerden eso. Y ponemos una suma y aquí una diferencia. Entonces, raíz cuadrada de eso me quedaría la base, ¿verdad? Menos AS. Y aquí también, aquí me quedaría 1 menos, ¿verdad? Menos AS. Está escrito bien pequeño, pero sea grande donde es. Menos por menos da más, ¿verdad? Voy a escribir el 1 al inicio. Y observen que el denominador es común, repito, menos por menos da más, por eso lo escribo al inicio. Están bajo un denominador común, que es ese. Menos E a la menos A, S. Entonces tenemos esa expresión como divisor y como factor, se simplifican, ¿verdad? Entonces finalmente me quedaría que f de s, la transformada de f de t, va a ser 1 sobre, ¿verdad? S, factor de s menos, más e a la s. Tendríamos s, factor de 1, más e a la menos as, que sería la transformada de esa función periódica. ¿Estamos? Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma es definir una subfunción g de t para un periodo. La voy a poner aquí nuestra función g de t. La defino una nueva función para un solo periodo. Observen que la integral está definida para un periodo, entonces voy a definir una nueva función para un periodo y la voy a escribir, le voy a llamar g. Entonces, si trabajo para un periodo, sería para nada más para eso. Entonces, la escribo en términos de la función escalón unitario. Observen de que f de t vale 1, ¿verdad? Y se activa en 0. Entonces tendríamos u de t menos 0. Y se apaga en A. Entonces pongo u de t menos A. ¿Sí? Estamos. En el otro tramo es nula. ¿Y dónde comienza? Comienza en A. Entonces tendríamos u de t menos A. Y se termina en 2A. Entonces tenemos u de t menos 2 veces A. Pero 0 por esto me va a dar 0, ¿verdad? Me va a anular esto. Y sabemos que como esto está definido para t mayores o iguales que 0, de acuerdo a la definición de escalón unitario, esto es igual a 1. Entonces me quedaría 1 por 1, 1, ¿verdad? 1 por la escalón unitario, me quedaría el escalón unitario, ¿verdad? U de t menos A. Y entonces, la transformada de la función f demutada así, ¿verdad? Va a ser siempre esta expresión 1 sobre e a la menos s t, ¿verdad? Siempre este factor va a ser el mismo. Y aquí vamos a escribir por la transformada de g de t. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a eso, me quedaría así. Sabemos que el periodo es 2A, entonces sustituyendo esta expresión, que va a seguir siendo así. 1 menos, aquí tendríamos 2A por S, me quedaría menos 2AS. Factor D, la transformada de G. Pero G es esto, entonces me quedaría la transformada de, ¿verdad? 1 menos U de T menos A. Por linealidad, la transformada de una suma va a ser la suma de las transformadas. Dicho de otra forma, sería así, ¿verdad? Tendríamos 1 sobre E a la menos 2AS. Factor D, la transformada de 1, ¿verdad? Menos la transformada de esa escalón unitario, que de acuerdo al segundo teorema de traslación es igual a E a la menos AS sobre S.
Entonces me quedaría así. La transformada de f minúscula de t va a ser f mayúscula de s, ¿verdad? Y sabemos que eso, aquí tendríamos 1, ¿verdad? Sobre 1 menos e a la menos 2as, factor d. La transformada de 1 sobre s. Menos, ¿verdad? La transformada de eso, de acuerdo a la escalón unitario, va a ser de acuerdo al segundo, como consecuencia del segundo teorema de traslación, sabemos que es e a la menos as sobre s. ¿Estamos? Reescribiendo esto, me quedaría así, ¿verdad? Sabemos que lo que está aquí en el denominador es una diferencia de cuadrado. Lo puedo descomponer en dos factores. Quedaría el producto de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 1, 1, ¿verdad? Y raíz cuadrada de esto, e a la menos as, e a la menos a s. Y aquí, como tienen denominador común, puedo escribirlo bajo dicho denominador, ¿verdad? Y operar los numeradores. Entonces me quedaría 1 menos e a la menos a s. Esa expresión la tenemos como factor y la tenemos como divisor, la podemos simplificar. Entonces me quedaría finalmente s por esta expresión, el recíproco de s. Sería s factor de 1 más e a la menos a s. Y entonces ya tenemos dos opciones, ¿verdad? Puedo hacerlo usando el teorema de la transformada de una periódica, ¿verdad? O bien generando una nueva función g definida exclusivamente para un periodo, ¿verdad? Y la escribo en términos de la función escalón unitario. ¿Pregunta hasta ahí? ¿O alguna observación? O sea, esa segunda opción les puede servir para verificar que lo que han hecho está bien, ¿verdad? ¿Están? Bien. Veamos otro ejercicio. Vamos a resolver ahora un problema de valores iniciales. Entonces me dice usar la transformada de Laplace para resolver el problema de valor inicial. Bien, veamos ese ejercicio. Problema de valor inicial. Entonces, el problema de valor inicial es este problema. Recordemos que un problema de valores iniciales es resolver una ecuación diferencial como la del problema 38. Y me dicen y', menos 5 veces y', más 6 veces y, igual a esta escalón unitario, u de t menos 1. Me dicen que la sujeta a estas condiciones, y de 0 igual a 0, y y' evaluada en 0
igual a 1. Tenemos esas dos condiciones. Entonces vamos a resolver ese problema de valores iniciales. Bien. Entonces, el primer paso, decíamos, para resolver un problema de valores iniciales usando la transformada de Laplace es aplicando la transformada de Laplace a ambos miembros. Si esto es igual a esto, la transformada del primer lado va a ser igual a la transformada del segundo lado. Entonces tendríamos que la transformada de una suma va a ser la suma de las transformadas. La transformada de y', sacando el 5 de la transformada, me quedaría la transformada de y', ¿verdad? Y aquí más 6 veces la transformada de y, ¿verdad? Y minúscula de t, ¿verdad? Y aquí igual a la transformada de u de t menos 1, ¿verdad? Primer paso. El siguiente paso, tenemos la transformada de una derivada, ¿verdad? Como es de orden 2, comienzo con s elevado al cuadrado, y mayúscula de s. Luego voy degradando el exponente s a la 1 por y minúscula de 0. Y luego s a la 0, como se escribe, ¿verdad? Por y' de 0. Menos 5 factor d. La transformada de la primera derivada, ¿verdad? Como es orden 1, ¿verdad? Comienzo con s elevado a la 1, que no se le escribió, y mayúscula de s. Luego, s a la 0, que no lo escribimos, ¿verdad? Y minúscula de 0. Y aquí la transformada de y minúscula de t va a ser y mayúscula de s. Y aquí le aplicamos, decíamos, la consecuencia del segundo teorema de traslación que vimos hace un momento. Sería e a la menos una vez s sobre s. Voy a hacer aquí la s por 8 para que no se vea como que un 5 es la s, menos 1s, vale. Claro, pregunta hasta allí o alguna observación. O pero y de 0 es nula, entonces este sumando va a ser 0. ¿Estamos? Entonces tendríamos s al cuadrado, y mayúscula de s, ¿verdad? Esto es nulo, esto de acuerdo al teorema sería menos 1, ¿verdad? Menos 5 veces s, y mayúscula de s. Aquí tenemos y de 0, sabemos que es nulo, ¿verdad? 0 con menos 5, 0, ¿verdad? No va a aparecer. Más 6 veces y mayúscula de s. Y aquí tendríamos e a la menos s sobre s. Como quiero despejar y de s, observen que esto contiene y de s, voy a sacar factor común y de s, ¿verdad? Entonces me quedaría y de s, ¿verdad? Factor de s cuadrado menos 5 veces s más 6, pasando el 1 al segundo lado, ¿verdad? Pasando el 1 al segundo lado, va a pasar, menos 1 va a pasar con signo más, ¿verdad? Entonces me quedaría e a la menos s sobre s más 1, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Preguntadas ahí? Y sabemos que esto lo puedo descomponer, sabemos que s cuadrado menos 5 veces s, ¿verdad? Más 6, lo podemos descomponer así, ¿verdad? En dos factores. Tenemos raíz de s cuadrado, s, menos por más, de menos. Buscamos dos números que multiplicados nos den 6 y que sumados nos den 5. Sería 3 y 2, ¿verdad? Porque 3 por 2, 6, ¿verdad? Y 3 más 2, 5. El mayor lo escribimos en el primer factor y el menor en el segundo. Entonces esto pasaría a dividir, ¿verdad? Ya de una sola vez lo voy a pasar factorizado y me quedaría así, ¿verdad? Y de s igual a, aquí como pasaría eso a dividir, ya así factorizado lo voy a escribir así, ¿verdad? E
a la menos una vez S. Voy a ponerlo así. Por simplicidad lo voy a escribir. Se ve que ya teníamos el S. Y esto que pasó a dividir ya factorizado, así, ¿verdad? Me quedaría S menos 3, S menos doble. Y aquí tendríamos más 1, ¿verdad? Sobre S menos 3, S menos doble. Pregunta hasta aquí, ¿o alguna observación? Bien, observen de que una vez que he despejado y de S, aplico la inversa, ¿verdad? La inversa del primer lado va a ser igual a la inversa del segundo lado. Es decir, la inversa de este igual a la inversa de este. Que como es una suma, va a ser la suma de las inversas. Entonces vamos a tener la inversa de esta expresión, ¿verdad? E a la menos una vez S, ¿verdad? Por esta expresión, ¿verdad? Lo he escrito así por simplicidad. Y para que se visualicen algunos detalles que voy a escribir por allí. Y aquí más la inversa de esta otra expresión, ¿verdad? 1 sobre S menos 3, ¿verdad? Factor de S menos doble. ¿Hasta ahí o alguna observación? Bien. Entonces, le aplico a esta, observen que de acuerdo a la inversa del segundo teorema de traslación, lo voy a poner aquí, la inversa del segundo teorema de traslación. Inversa del segundo teorema de traslación, lo vamos a abreviar así. Sabemos que la inversa del segundo teorema de traslación es una expresión así, ¿verdad? E a la menos AS, ¿verdad? F de S, ¿verdad? Va a ser F de T menos A por U de T menos A, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Estoy recalcando, porque esto tiene exactamente esa forma, ¿observen? Entonces, ¿quién va a ser mi F de S? Mi F de S va a ser esto. Va a ser eso, ¿estamos? Entonces voy a determinar mi F de S. ¿Por qué? Porque de acuerdo al teorema, aquí me quedaría la inversa de Y mayúscula de S va a ser Y minúscula de T, ¿verdad? ¿Estamos? Y aquí, de acuerdo al teorema, me va a quedar F de T menos A. ¿Quién es nuestro A? Comparando nuestro A es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría F de T menos 1 por la escalón unitario U de T menos 1 para esta parte. Estamos, para la otra va a ser la parte. ¿Estamos? Preguntas ahí, estoy aplicando la inversa del segundo teorema de traslación. Para esta ya lo vamos a hacer. Entonces quiere decir que necesito mi función f minúscula y debo evaluarla en t menos 1. Pero para eso necesito f de s, que comparando sería esto, ¿estamos? Entonces me quedaría 1, ¿verdad? Sobre s factor de s menos 3, factor de s menos 2. Perdón, observen que tenemos una función racional donde todos los factores son lineales. Entonces, para este factor le corresponde esta fracción parcial. Para este otro, S menos 3, tendríamos B. Y para el otro sería C, S menos 2. Entonces, evaluamos, ¿verdad? Quiero conocer A. ¿Qué valor de S me lo hace 0? Me lo hace 0, S igual a 0, ¿verdad? Voy a conocer el valor de A. Evalúo en el primer miembro, excepto el factor del denominador que se me hace 0. Ese lo ignoro, evalúo en lo demás. Entonces me quedaría A igual a 1, ¿verdad? Sobre 0 menos 3, menos 3, ¿verdad?
0 menos 2, menos 2, ¿verdad? Entonces me quedaría A igual a 1 sexto. ¿Pregunta hasta ahí? Quiero conocer mi B. Observo el valor de S que me hace 0 su denominador. Me lo hace 0 y S igual a 3, ¿verdad? Y voy a conocer la letra B. Evalúo siempre en el primer miembro, excepto en el factor del denominador que se me hace 0. Es decir, el que me hace 0 es ese que recalqué en anaranjado. En ese no evalúo, lo ignoro. Entonces me quedaría arriba 1, ¿verdad? Abajo me quedaría 3, ¿verdad? Porque ese vale 3. Y aquí 3 menos 2, 1, ¿verdad? Me quedaría igual a 1 tercio. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Vamos con el tercero. Quiero conocer la letra C. Observo el S de su denominador que me la hace 0. Me hace 0 su denominador. Sería S igual a 2, ¿verdad? Voy a conocer la letra C. Evalúo en el primer miembro, excepto el que se me hace 0. Ahora el que se me hace 0 en el denominador es ese factor. Entonces tendríamos C igual a 1, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Aquí tendríamos 2, ¿verdad? Y aquí 2 menos 3, menos 1, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 1 medio. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Entonces quiere decir que nuestro A ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? Nuestro A vale un sexto, ¿verdad? Nuestro B vale un tercio, ¿verdad? Y nuestro C menos un medio, ¿verdad? ¿Estamos? Bien, entonces puedo calcular mi f de t, que sería la inversa de f mayúscula de s. Entonces digo, por tanto, la inversa de f mayúscula de s, aquí le aplico, saco la constante de la inversa y me quedaría un sexto, ¿verdad? De la inversa de 1 sobre s. ¿Sí, verdad? Saco en un tercio, ¿verdad? Un tercio de la inversa de 1 sobre s menos 3, ¿verdad? Saco en un medio también de la inversa, menos un medio de la inversa de 1 sobre s menos 2, ¿verdad? ¿Pregunta hasta ahí? La inversa de f mayúscula de s va a ser f minúscula de t, ¿verdad? Y aquí tenemos la transformada de esto es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría un sexto de 1, ¿verdad? Aquí más un tercio de e a la 1 a la 3 veces t, ¿verdad? Y aquí menos un medio de e a la 2 veces t, ¿verdad? ¿Pregunta hasta ahí? Si quiero, finalmente puedo sacar el un sexto, ¿verdad? Como factor común para que me quede, puedo decir un sexto factor d. Y me quedaría esto entre esto, me daría 1, ¿verdad? Aquí me daría esto entre esto, me quedaría 2, ¿verdad? E a la 3 veces, t, ¿verdad? Y aquí esto entre esto me va a quedar 3, ¿verdad? E a la 2 veces, t, ¿verdad? Pregunta hasta allí o alguna observación. Pero ¿quién quiero saber? F cuando t toma el valor de t menos 1. Entonces evalúo la función f. Sustituyo t por t menos 1 en ambos lados. Aquí voy a sustituir aquí y aquí por t menos 1. Aquí, porque necesito eso, ¿verdad? F, por tanto, puedo decir f de t menos 1. Observen que no es más que una evaluación de funciones. Lo que ustedes veían en matemáticas 1 más 2 veces la exponencial de 3. Como t toma el valor de t menos 1, pongo t menos 1, ¿verdad?
menos 3 veces e a las 2 veces sustituyendo t por t menos 1 me quedaría t menos 1, ¿verdad? Sí. Y ahora sí, ya lo puedo introducir acá, ¿verdad? Y de t va a ser igual a f de t menos 1, que sería esa expresión, ¿verdad? Un sexto factor de 1, ¿verdad? Más 2 veces e a la 3 factor de t menos 1, ¿verdad? Menos 3 veces e factor de 2, factor de t menos 1, ¿verdad? Por la escalón unitario u de t menos 1, ¿verdad? ¿Estamos? Finalmente necesitamos calcular la inversa para esta expresión. Nos traemos esa expresión. Vamos a determinar la inversa de ella. Entonces me quedaría s menos 3, ¿verdad? Factor de s menos 2, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una fracción parcial con dos fracciones, ¿verdad? Porque tenemos dos factores lineales. Entonces voy a llamarle t sobre s menos 3, ¿verdad? Más e sobre s menos 2. Entonces, el valor que me hace 0 del denominador de d sería 3, ¿verdad? Entonces, sería cuando vale 3, ignoro este, ¿verdad? Porque este se me hace nulo. Voy a conocer la letra d, ¿verdad? Ignoro este. Evalúo en el primero, me quedaría aquí, ¿verdad? 1, ¿verdad? 3 menos 2, 1, ¿verdad? Y eso me da 1. ¿Estamos? Quiero conocer la e, ¿verdad? Observo el valor que me hace 0 su denominador. El que me lo hace 0 es 2, ¿verdad? Perdón, s igual a 2, ¿verdad? Entonces voy a conocer la letra e. Evalúo en el primer miembro, excepto en el factor del denominador que se me hace 0. Ese se me hace 0. Entonces aquí me quedaría 2 menos 3 menos 1. Entonces tendríamos 1 entre menos 1. Y eso me da menos 1, ¿verdad? Ahora sí, ya conocemos d igual a 1 y e igual a menos 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que, por tanto, la inversa de esta expresión racional, 1 sobre s menos 3, ¿verdad? Factor de s menos 2, va a ser igual a la inversa de, ¿verdad? 1 sobre s menos 3, ¿verdad? Menos 1, ¿verdad? Lo saco de la inversa de 1, ¿verdad? Sobre s menos 2, ¿verdad? Y sabemos que esto es igual a e a la 3 veces t, ¿verdad? Y aquí tendríamos e elevado a las 2 veces t, ¿verdad? Entonces esto es igual a esto. Lo ponemos desde esa expresión, ¿verdad? Entonces me quedaría e a la 3 veces t, ¿verdad? E elevado a las 2 veces t, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la transformada para esa expresión, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos la solución a ese problema de valores iniciales. ¿Pregunta hasta ahí? Si quiero, la puedo escribir en términos de la función escalón unitario. Puedo escribirla como una función tramo a tramo. Si quiero, la puedo escribir como una función tramo a tramo. Ustedes saben de que u de t menos 1, de acuerdo a la definición de escalón unitario, me dice que ella es nula, por definición, para valores comprendidos entre 0 y 1, ¿verdad? Es decir, valores no negativos menores que 1, ¿verdad? Y va a ser igual a 1 para valores mayores que 1, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces quiere decir que si yo la quiero escribir como tramo a tramo, la podría escribir así, ¿verdad? Observen de que el intervalo que va
desde 0 hasta 1, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entre 0 y 1 está diciendo que esta expresión es nula. 0 por esto me va a dar 0 y solo me quedarían estos términos. Entonces me quedaría e⁻³ e⁻², ¿sí, verdad? Y para este intervalo, para t mayores Ingeniero, se encuentra ahí.
Gracias. Bien, entonces les decía, ¿verdad? Que usando la escalón unitario, cuando estamos en ese intervalo, la escalón es nula. Entonces 0 por algo me va a dar 0, solo me quedan estos términos. Entonces, pero cuando es mayor o igual que 1, toma el valor de 1. Entonces me quedaría aquí 1, ¿verdad? Entonces de aquí solo lo que, aquí le he puesto el intervalo y lo he dejado indicar. Aquí lo que van a hacer es operar esto a simplificarse en términos semejantes, ¿verdad? Y lo que les dé, se escribe allí, ¿verdad? He escrito en términos de una función tramo a tramo, ¿verdad? Esa es la idea fundamental. ¿Preguntas hasta allí o alguna observación? Vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver el número 48. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar lo de la función tramo a tramo, que no me quedó muy claro? Vaya, observe de que la función escalón unitario, esto ya está definido, que ahí es de ver el intervalo, que para valores menores que 1, pero mayores o iguales que 0, ella siempre va a ser nula, va a ser 0. Si aquí fuera 7, dijera para el intervalo que va desde 0 a 7, si aquí fuera 7. Si aquí fuera 5, dijera el intervalo de 0 a 5, siempre va a ser nula, va a ser 0. Pero para valores mayores que este número, siempre va a valer 1, por eso se llama unitario. ¿Estamos? Entonces, yo pongo ese intervalo, ¿verdad? En ese intervalo me dice que esto es 0. Entonces sería 0 por esto, se me va a hacer 0 y solo me van a quedar estos dos términos. Pero cuando toma valores mayores o iguales que 1, me dice que esa función escalón unitario es igual a 1. Entonces, en vez de eso, escribo aquí 1. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que hace es multiplicar todo esto. Y simplifica. Si hay términos semejantes, los simplifica. Y lo que le dé aquí, eso es lo que van a escribir aquí, ¿verdad? Es ya simplificado. Así es, sí. Ya simplificado. Si no hay términos semejantes, entonces se deja tal como está. ¿Estamos? Esa es la idea. Gracias. Por ejemplo, sacar un factor común, por decir algo, para que vea más simple. Esa es la idea. Eso es escrito en términos de una función escalón unitario. Bien, veamos ahora otro ejercicio. Veamos uno de circuitos. Veamos el de circuitos. Quizás por el tiempo solo lo voy a leer, ¿verdad? Y voy poniendo los datos importantes. Vamos a resolver el número 48. En el número 48 me dice, voy a leer nada más el enunciado. Me dice en el 48, usar la transformada de Laplace para encontrar la carga Q de T. En otras palabras, me están pidiendo la carga Q de T. Esto me están preguntando. ¿Sabe lo que dice? Usar la transformada de Laplace para encontrar la carga Q de T. En el capacitor del circuito RC, en serie, sujeto a las condiciones estas, me dice que Q, la carga inicial, es decir, la carga en tiempo cero, es 0. Y me dice que la resistencia es de 2.5 ohms. ¿Estamos? 2.5 ohms. Y la capacitancia es de 8 centésimas de faradios o farad. Y me dice que EDT, es decir, la fuente,
E de t está dada en la figura siguiente. Ahí me dan la figura. Es E de t, ¿verdad? Entonces voy a poner E de t, ¿verdad? Está dado en voltios. Es el eje t, ¿verdad? Tiempo. Entonces la figura es esta, ¿verdad? Me dice que entre 0 y 3, ella es nula, es decir, toma el valor de 0. Entre 0 y 3 segundos. Después de los 3 segundos, se activa la fuente y permanece constante e igual a 5 voltios. Sí, ¿verdad? Esa es la gráfica. Entonces quiere decir que E de t la tengo que escribir en términos, como es una trama a trama, tengo que escribirla en términos de la escalón unitario. Entonces me quedaría E de t, me va a quedar así. Observen de que toma el valor de 0 en el intervalo que va desde 0 hasta 3, entonces pongo U de t menos 0 menos U de t menos 3, usando la filtro, esta se llama la función filtro. El otro, en el intervalo para mayores que 3, toma el valor de 5, ¿verdad? Entonces tenemos 5 factor de U de t menos 3, ¿verdad? A partir de ahí permanece activada. Pero 0 por algo me da 0, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 5 veces U de t menos 3, ¿verdad? ¿Preguntada hasta allí o alguna observación? Bien, entonces esto lo voy a reescribir, ¿verdad? Observen de que 2.5 le quito el punto, ¿verdad? Y quiero escribirlo en términos fraccionarios y escribo 1 seguido de tantos ceros como cifras hay después del punto. ¿Cuántas cifras hay después del punto? Hay una, entonces le escribo un 0. Ya lo tengo como quebrado. Que simplificado, sacando quinta, me quedaría quinta de 25, 5, y quinta de 10, 2, 5 medios de ohms. Los faradios de igual forma. Los ceros a la izquierda no tienen ningún valor, ¿verdad? Entonces puedo escribir 8, ¿verdad? Y abajo escribo 1 seguido de tantos ceros como cifras hay después del punto. Después del punto hay 2 cifras. Ahí escribo 2 ceros. Y entonces me quedaría sacando cuarta. Tenemos cuarta de 8, 2, ¿verdad? Y cuarta de 100, 25. ¿Estamos? Entonces ustedes veían de que de acuerdo a la ley de Kirchhoff habíamos deducido esta ecuación, ¿verdad? Que la segunda derivada, la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más la resistencia por la derivada de la carga respecto del tiempo, más el recíproco de la capacitancia por la carga, es igual a la fuente. Pero observen de que no me hablan de inductancia, no tiene inductor. Entonces, si no hay inductor, este término va a ser 0. Y solo me quedaría esto. La resistencia me daría 5 medios. Para escribirla en forma más simple, es la derivada de Q, ¿verdad? Es decir, tendríamos Q' de T, ¿verdad? Porque depende de T. El recíproco de la capacitancia, observen de que si yo escribo el recíproco de la capacitancia, esto está dividiendo, aquí va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Voy a escribirlo así. Y si esto está multiplicando, aquí pasaría a dividir. Y esto está multiplicando, aquí pasa a dividir. Entonces quiere decir que eso lo puede 1 sobre C
es igual a 25 medios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? V. Y entonces aquí la fuente sería 5 veces U de T menos 3. ¿Estamos? Si quiero, aquí en ambos miembros puedo multiplicar, como yo quiero que el coeficiente de la primera derivada sea 1, ¿verdad? Puedo multiplicar por el recíproco de, ya de una sola vez, por el recíproco de 5 medios, que sería 2 quintos. Como multiplico aquí por 2 quintos, aquí en el segundo lado voy a multiplicar por 2 quintos. Aquí me he ahorrado ese paso, pero si hay una duda me dice. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Voy a operar. Entonces, el objetivo era que esto hiciera 1, ¿verdad? U' de t, ¿verdad? Aquí me quedaría 25 entre 5. Este se me va a simplificar con este. 25 entre 5 a 5, ¿verdad? 5 veces U, ¿verdad? Y aquí me quedaría 2, ¿verdad? U de t menos 3. ¿Preguntas allí o alguna observación? ¿Una pregunta? Bien, ahí tenemos Q de T. Le vamos a poner aquí, si quieren ponemos Q o Q de T, ¿verdad? Si quiero ser Q de T porque depende del tiempo. Ahora sí, ¿verdad? Tengo esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones. Y es Q de 0 igual a esto. Entonces decimos la transformada del primer miembro igual a la transformada del segundo. Y por linealidad sabemos que la transformada de una suma, dicho en palabras sencillas, va a ser la suma de las transformadas. Quedaría 5 por la transformada de Q'. Que es la transformada de Q minúscula de T, ¿verdad? Sí. Y aquí 2, ¿verdad? La transformada de esa función escalón unitaria. ¿Sí? Entonces tenemos transformada de la primera derivada. No es primera derivada, comienzo con S elevado a la 1, ¿verdad? Y escribo Q mayúscula de S, ¿verdad? S a la 0, siguiente, ¿verdad? Que no lo escribimos, por Q minúscula de 0, ¿verdad? Eso sería para esto. Y aquí la transformada de Q minúscula de T va a ser Q mayúscula de S. ¿Estamos? Y aquí tendríamos 2, ¿verdad? La transformada de eso, decíamos que es, de acuerdo a la consecuencia del segundo teorema de traslación, va a ser E a la menos 3 veces S, ¿verdad? Sobre S. Q de 0 me dice que es nula, ¿verdad? No hay carga inicialmente. Entonces me quedaría, sacando factor común, Q de S, ¿verdad? Me quedaría Q de S factor de S más 5, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Igual a 2E a la menos, vamos a poner aquí más arriba, E a la menos, voy a poner previamente 2 al inicio, después lo voy a poner aparte, a la menos 3 veces S, ¿verdad? Sobre S. Despejando para Q de S, me quedaría Q de S, me quedaría igual a, esto está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces me quedaría 2, ¿verdad? E a la menos 3 veces S, ¿verdad? Factor de 2, ¿verdad? Sobre S, factor de S más 5, ¿verdad? Pregunta hasta allí o alguna observación. Bien, si eso es así, quiere decir que la transformada inversa del primer lado va a ser la transformada inversa del segundo lado. Quedaría así, ¿verdad? E a la menos 3S, factor de 2, ¿verdad? Sobre S, factor de S más 5, ¿verdad?
¿Preguntas ahí? Voy a continuar aquí, a ver si me ve mejor aquí. Entonces tendríamos la inversa de Q de S. Observen de que la inversa de Q mayúscula de S es Q minúscula de T, ¿verdad? Y aquí, de acuerdo al teorema este que habíamos visto, la inversa del segundo teorema de traslación, ¿verdad? Aquí lo habíamos escrito, ¿verdad? La inversa de E a la menos AS, ¿verdad? Por F de S, ¿verdad? Por F de S inversa, ¿verdad? Era igual a esa expresión. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos exactamente ahí? ¿Quién es nuestro A y comparando? Nuestro A es 3, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, me quedaría F de T menos 3. Observen, comparando sería nuestro A es 3, ¿verdad? Entonces tendría F de T menos 3 por U de T menos 3, ¿verdad? Entonces necesito mi función F minúscula, ¿verdad? Pero conozco lo que conozco es esto, ¿verdad? ¿Quién es eso? Que sería mi F de S, ¿verdad? Entonces tengo que F de S es igual a esa expresión. Tenemos 2 sobre S factor de S más 5, ¿verdad? Lo escribí en términos de fracciones parciales. Tenemos A sobre S más B sobre S más 5, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estoy explicando detalle a detalle para que quede claro lo que estoy haciendo. Entonces quiero conocer mi A. El valor de S que me lo hace 0, su denominador es 0. Voy a conocer el valor de A. Evalúo en el primer miembro, excepto en el factor del denominador que se me hace 0. En este no. Entonces me quedaría arriba 2, ¿verdad? Y aquí 0 más 5, 5. Me quedaría 2 quintos. Ya conocemos A. Quiero conocer B. Observo el valor de S que me hace 0 su denominador, sería menos 5. Voy a conocer la B, ¿verdad? Evalúo en el primer miembro, excepto en el factor del denominador que se me hace 0, es este, ¿verdad? Entonces me quedaría 2, ¿verdad? Sobre S, pero ese vale menos 5, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 2 quintos, ¿verdad? Entonces tendríamos, de acuerdo a eso, tendríamos la siguiente situación, ¿verdad? Ya sabemos que es igual a 2 quintos, ¿verdad? A 2 quintos y B es igual a menos 2 quintos. Si ustedes quieren, pueden sacarlo como factor común de una sola vez o al final. Entonces quiere decir que la inversa de eso va a ser la inversa de eso. Entonces tendríamos, por tanto, la inversa de F mayúscula de S, sacando la constante de la inversa, me quedaría 2 quintos, ¿verdad? De la inversa de 1 sobre S, ¿verdad? Sacando el 2 quintos de la inversa, me quedaría 2 quintos, ¿verdad? De la inversa de 1 sobre S más 5, ¿verdad? Pero la inversa de F minúscula de S va a ser, de F mayúscula de S va a ser F minúscula de T, ¿verdad? Entonces me quedaría la inversa de esto, sabemos que es 1, ¿verdad? Menos 2 quintos, ¿verdad? La inversa de eso sabemos que es E a la menos 5 veces T, ¿verdad? Finalmente, si quiero, puedo sacar factor común, el 2 quintos, ¿verdad? Y me quedaría 2 quintos factor de 1, ¿verdad? E a la menos 5 veces T, ¿verdad? Pero yo quiero F cuando T se sustituye por T menos 3, ¿verdad? Entonces me quedaría que Q de T va a ser igual, sustituyendo T por T menos 3 aquí, ¿verdad? Me quedaría 2 quintos, ¿verdad? Factor de 1 menos
E a la, sustituyendo, observen que quizás lo voy a hacer aparte para que visualicen. Sustituyendo t por t menos 3, ¿verdad? Me quedaría t menos 3, ¿verdad? Eso es lo que necesito evaluar cuando t vale t menos 3, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Quedaría 2 quintos. Esa es una evaluación de función. Observen lo que ustedes veían en matemáticas. E a la menos 2, 5, ¿verdad? Sustituyendo t por t menos 3, me quedaría t menos 3. ¿Estamos? Entonces quiere decir que haría eso. Entonces quiere decir que esto lo sustituyo por esto, ¿verdad? Porque eso es igual. Entonces me quedaría e a la 5 factor de t menos 3, ¿verdad? Por la escalón unitario u de t menos 3, ¿verdad? ¿Estamos? Y de igual forma, si quiero, la puedo escribir en términos de la función tramo a tramo. Es decir, como una seccionada, haciendo lo mismo que hice aquí hace un momento, ¿verdad? Considerando que la función u de t menos 3, como es hasta 3, pongo en el intervalo que va desde 0 hasta 3, ella va a valer 0 y va a valer 1 para t mayor o igual que 3. Y la puedo escribir en forma seccionada, así como lo hice para el problema anterior. ¿Estamos? Y no la quiero dejar en términos de la escalón unitario. ¿Preguntadas hasta allí o alguna observación? Bien, de esa forma se resuelven ese tipo de problemas. Bien, antes de terminar, voy a recordar de que ya en las notas del cuarto parcial ya están ahí la buscan en Prometeo, ya está allí. Y si quieren las papeletas, mañana, para todos los grupos, ¿verdad? Entrega de papeletas. Voy a poner los días que voy a entregar las papeletas para los que lo quieran. Entrega de papeletas. Para los grupos, todos los míos, ¿verdad? Grupos, el 17, el 18, el 22 y 29. Mañana es miércoles. Quiero ver, mañana es miércoles. Mañana miércoles. Mañana sería viernes. 10 de noviembre. Para mañana miércoles, 10 de noviembre. Mañana me pueden buscar de 8:30 a 9:30. A esa hora. O si no, quiero ver, de 11:45 AM a 12:45. Una hora, mañana. De 8:30 a 9:30 en la mañana, ¿verdad? O de las 11:45 a las 12:45. Y el viernes sería jueves 11, viernes 12, ¿verdad? Sería, veamos, de 9 a 11. Entonces me pueden buscar en esas horas. ¿Están?
Y si hay alguna papeleta de algo otra que la necesiten, ¿verdad? Se la puedo dar, ¿verdad? ¿Estamos? Pero exclusivamente la del parcial cuarto, ¿verdad? Si necesitan la de los otros parciales, ahí me dicen, dependiendo de la cantidad de personas que vengan. Entonces, Ingeniero, mañana miércoles, ¿verdad? Mañana miércoles, a las de 8:30 a 9:30, ¿verdad? O de las 11:35 a a las 12:45. Y el viernes de las 9 a las 11 de la mañana. ¿Estamos? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿qué día sería el parcial? El El último. parcial, ese sí se la debo. Siempre búsquenlo allí en el aula. Búsquenlo en el aula. Al final que siempre les ponen allí el horario y el temario. Estén pendientes. ¿Estamos? Ingeniero, Probablemente Gracias. tengan la otra semana ya el parcial. Pero ustedes estudien ya, ¿verdad? Por un tiempo. Siempre estén estudiando. Lo ideal sería clase dada, clase estudiada, ¿verdad? Porque así ya cuando llega el parcial solo repasa. ¿Estamos? ingeniero, una pregunta. ¿Y en dado caso no pueda ir a traer el parcial mañana o el día viernes, puedo ir El el día día del parcial? del quinto parcial, sí, lo único que ahí la desventaja que ahí solo les entregaría las que pueda, porque a veces se aglomera la gran cantidad, ¿verdad? O el día del parcial ya establecimos, ¿verdad? Asumiendo que fuera el jueves de la otra semana, ¿verdad? Si digamos fuera, digamos, de 10 a 12 o antes del parcial o después del parcial, pero si es muy tarde ya no, ¿verdad? Antes, solo antes. ¿Estamos? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bien, entonces, gracias por su atención y con esto terminamos la discusión, ¿verdad?